¿Y si el bloqueo más decisivo del siglo no es el que sucede en los mares, sino el que se libra en lo más profundo de nuestras mentes? Imagina el 22 de diciembre de 2025. La poderosa flota de Washington rodea Venezuela, y el mundo entero observa con el aliento contenido. Podría parecer solo otro episodio en la inacabable novela de crisis energéticas y sanciones, pero bajo la superficie se juega una partida mucho más profunda. La batalla por el control de los futuros, por la imaginación y el destino del sur global. A diario nos repiten que este es un bloqueo para proteger la democracia, para defender la estabilidad internacional. Insisten en que solo afecta a Venezuela. Sin embargo, si miramos más allá de los titulares, si leemos entre líneas y escuchamos los susurros de la historia, descubriremos que el verdadero laboratorio imperial está aquí. En Venezuela se ensayan estrategias que han marcado a África, a Asia y a América Latina durante siglos enteros. Burkina Faso y el Sahel no son espectadores pasivos. Observan con atención, descifran cada movimiento y aprenden a responder con astucia y unidad. No es casualidad que, tras ese mismo cerco, los líderes del Sahel, encabezados por Burkina Faso, comiencen a tejer alianzas estratégicas con Caracas. Lo que para Washington parece una trampa, para el sur global, se transforma en un aula de resistencia, creatividad y aprendizaje colectivo. El cerco, lejos de aislar, está uniendo voces y luchas. Nace un nuevo lenguaje político, uno en el que la dependencia cede terreno a la autonomía colectiva, y donde la solidaridad es el escudo más poderoso. El verdadero peligro es aceptar la versión oficial sin cuestionarla. Si lo hacemos, firmamos nuestra derrota y perpetuamos la subordinación. Pero si miramos donde no quieren que miremos, veremos que el mayor bloqueo no es físico, sino mental. Está en lo que nos hacen creer posible o imposible. Y justo ahí, en esa grieta, pueden nacer la soberanía real y la dignidad compartida. Para entender lo que realmente está en juego, y cómo este episodio podría cambiar las reglas para siempre, hay que ir más allá del ruido mediático y descubrir el pulso invisible que conecta a Caracas con Ouagadougou. Hay que recordar que la historia no se mueve solo por tanques y buques, sino por ideas, alianzas y actos de imaginación política. El cerco a Venezuela es solo la punta del iceberg. Detrás se teje una red de alianzas y aprendizajes que puede transformar el equilibrio global. Este tipo de bloqueo es una táctica antigua, reciclada con un objetivo renovado. Durante siglos, las potencias de Occidente han recurrido a bloqueos y sanciones como herramientas para dominar recursos y doblegar gobiernos en el sur global. Recordemos el embargo británico contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que buscaba asfixiar económicamente a una nación entera. O el bloqueo a Cuba, que lleva más de 6 décadas, afectando la vida cotidiana de millones de personas y modelando la política de un continente. Cada embargo, cada veto, cada congelamiento de fondos, ha servido para trazar un mapa donde el poder y la riqueza siempre terminan lejos de África y América Latina. En África, la historia está escrita con saqueos, exclusión financiera y manipulación mediática. El caso de la República Democrática del Congo es paradigmático. Durante décadas, sus minerales han salido a alimentar industrias extranjeras, mientras sus comunidades siguen marginadas. En Nigeria, el petróleo ha sido fuente de riqueza para unos pocos y de pobreza para la mayoría, mientras las compañías extranjeras dictan el ritmo de la economía. Naciones completas han visto cómo sus materias primas salen y sus voces se apagan, mientras los discursos oficiales los muestran como necesitados de tutela extranjera. Bajo esa narrativa, hay siglos de resistencia, ingenio y lucha por existir en sus propios términos. El pueblo de Argelia, por ejemplo, resistió más de un siglo de colonialismo francés, y solo tras una sangrienta guerra logró su independencia. En Sudáfrica, el apartheid fue desmantelado gracias a la determinación de un pueblo que no aceptó las reglas del juego impuestas desde fuera. Venezuela conoce este libreto. Ha sufrido sanciones multilaterales, cuentas congeladas y campañas que buscan aislarla para forzar cambios políticos favorables a otros intereses.
El cerco petrolero de diciembre de 2025 no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de un largo expediente de intentos por frenar procesos autónomos en el sur global. Por mucho tiempo se creyó que África y América Latina miraban desde la barrera, víctimas pasivas de estrategias diseñadas en despachos lejanos. Pero hoy, el tablero ha cambiado. El sur, antes espectador, ahora es jugador. Responde, desafía y reconfigura el esquema global. Ejemplos abundan. El Movimiento de Países No Alineados, fundado en 1961, surgió como respuesta a las presiones de los bloques de poder, abriendo espacio para voces independientes. Olvidar las lecciones del pasado es abrir la puerta a nuevos ciclos de saqueo y sometimiento. La historia enseña que quien descifra las reglas invisibles puede romperlas y conquistar su soberanía. La India, al lograr su independencia en 1947, redefinió el equilibrio de poder y demostró que la autodeterminación es posible incluso frente a imperios consolidados. Entonces, ¿qué ocurre cuando los bloqueados dejan de esperar permiso y se atreven a trazar su propio camino? Venezuela y el Sahel no solo resisten, están convirtiendo el bloqueo en una oportunidad inesperada. Al unir fuerzas, desafían el guión impuesto y abren una ruta hacia la emancipación real. El sur ya no pide permiso para sentarse en la mesa. Está levantando su propio hogar, ladrillo a ladrillo. Pensemos en el ejemplo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que nació como una alternativa a la OEA, permitiendo el diálogo y la cooperación sin la tutela de potencias externas. Mientras en los noticieros se repite la palabra asfixia, en los desiertos del Sahel y los barrios de Caracas se fragua una estrategia inesperada. Donde antes había súplicas por entrar a los mercados del norte, ahora hay decisiones audaces. Burkina Faso nacionaliza sus minas de oro y rompe la costumbre de enviar la riqueza sin procesar. El resultado es inmediato. La producción de oro se multiplica y por primera vez en décadas, el metal precioso no viaja a Londres ni a Nueva York, sino que fortalece una economía local, independiente de permisos foráneos. Para entender el impacto de este giro, recordemos que durante la década de los años 90, la mayor parte del oro africano salía sin valor agregado, dejando a los países productores apenas una fracción mínima de las ganancias globales. Ahora, la nacionalización y el procesamiento local rompen ese ciclo, inspirando a otros países de la región a seguir el mismo camino. Al otro lado del Atlántico, Caracas responde al bloqueo aumentando su producción y encontrando aliados sinceros. Surge una fortaleza de oro y energía, un corredor económico que une el Sahel y Venezuela, blindado frente al dólar y al sistema SWIFT. El comercio aquí es soberano, directo, sin los intermediarios que durante generaciones dictaron precios y condiciones, imponiendo destinos ajenos a nuestras riquezas. Pero el cambio va más allá de intercambiar oro por petróleo. Nace una arquitectura financiera propia, Banco Confederal, acuerdos de intercambio directo, cámaras de compensación que usan blockchain y reservas en oro físico. Cada transferencia es un acto de rebeldía ante un sistema global que siempre fue hostil al sur. Ejemplos históricos ilustran lo difícil que resulta romper la hegemonía financiera. En 1971, la decisión de Estados Unidos de abandonar el patrón oro y consagrar el dólar como moneda de reserva mundial consolidó el control occidental sobre el comercio global. Hoy, los acuerdos Caracas-Sahel desafían ese dominio, inspirando modelos alternativos en Sudeste Asiático, donde países como Malasia y Tailandia exploran monedas regionales para el comercio bilateral. La reacción occidental no tarda. Acusan de comercio ilícito y tráfico ilegal. Pero para quienes viven esta transformación, no hay contrabando, sino descolonización financiera. Es la recuperación del derecho a decidir, producir e intercambiar sin tutores, sin vigilancia. Es adueñarse, por fin, del propio destino. Frente a bloqueos y sanciones, los pueblos del sur aprenden tácticas de invisibilidad y resistencia logística.
Ya no se trata solo de esquivar castigos. Ahora se diseñan rutas, flotas y sistemas de pago que eluden cualquier embargo impuesto desde fuera. Donde antes había vulnerabilidad, ahora hay imprevisibilidad y creatividad. Recordemos cómo durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados crearon rutas alternativas para abastecerse sorteando los bloqueos del eje. Hoy, el sur reinventa esas estrategias para su propio beneficio. El riesgo, sin embargo, es palpable. Si la alianza cae en el aislamiento, pueden perderse aliados, tecnologías y posibilidades. En la década de los años 80, el aislamiento de Irán tras la Revolución Islámica le costó décadas de desarrollo tecnológico y acceso a mercados. Pero si se mantiene, el potencial es colosal. Independencia real, fin del saqueo, y el inicio de una era donde el valor lo definen los pueblos, no los imperios antiguos. ¿Y si esta estrategia triunfa? Las piezas del tablero global ya empiezan a moverse. El mapa está cambiando ante nuestros ojos. En Asia, la iniciativa de la Franja y la Ruta, liderada por China, ha demostrado que las rutas alternativas pueden modificar el centro de gravedad del comercio y la política mundial. El impacto de esta alianza ya se siente en mercados, diplomacias y calles. El mundo observa, preguntándose quién escribirá las reglas del futuro. Los mercados energéticos reaccionan con nerviosismo ante cada paso de Venezuela, mientras en las plazas de Ouagadougou y Caracas, la gente debate sobre las nuevas oportunidades que se abren. El mayor bloqueo está en la mente, pero la revolución más profunda ocurre en los ledger invisibles. ¿Por qué? Mientras el norte exhibe su control, el sur teje alianzas que no se ven, construyendo prosperidad y dignidad en las sombras. El viejo orden pierde su fuerza de coerción, y el mundo presencia, quizás sin comprenderlo, una transformación que ya no tiene marcha atrás. Occidente sigue denunciando democracia, exige recursos ajenos y bloquea medios de vida. Sin embargo, el sur global conecta pueblos y riquezas de manera directa, sin intermediarios ni tutores. Ya no son discursos vacíos. Aparecen ferrocarriles, sistemas financieros autónomos, refinerías y escuelas en territorios donde antes reinaba la dependencia. En Etiopía, la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope, financiada y gestionada por el propio país, es un ejemplo de cómo el sur puede tomar el control de sus recursos estratégicos. El modelo Caracas-Sahel se expande rápidamente. Bancos enlazados sin pasar por Londres ni Nueva York. Refinerías controladas por técnicos del lugar. Milicias populares que protegen a sus comunidades, no a intereses extranjeros. Ciudadanía digital que brinda derechos y acceso real, incluso a los históricamente marginados. Aquí no cabe el viejo chantaje. Si te portas mal, te cierro la cuenta. La geografía ha cambiado. Ya no existen países aislados ni sin litoral. Surgen interconexiones soberanas, corredores energéticos, rutas de datos, plataformas de comercio entre América del Sur y África Occidental. El Atlántico, antes frontera de saqueo, es ahora un puente entre pueblos libres. Si en el pasado el océano fue testigo del tráfico de esclavos y materias primas, hoy es escenario de un renacimiento de la cooperación sur-sur. En este renacimiento, la diáspora africana en América es la nueva vanguardia. Ingenieros, líderes comunitarios, artistas y obreros reescriben el destino de sus pueblos, fusionando memoria ancestral y tecnología avanzada. Ellos tejen la red, resguardan el puente y abren un camino inédito. La experiencia de Haití, el primer país independiente de América Latina y el Caribe, muestra cómo la diáspora puede ser factor de cambio y resistencia. Los mecanismos de control imperial, sanciones, bloqueos, manipulación mediática, han quedado obsoletos. El sur ya no solo resiste, ahora crea riqueza y define su futuro. El dólar ha dejado de ser la única lengua del comercio. La narrativa única ya no decide quién es legítimo. Terminó la época en que unos pocos dictaban el valor de los recursos de todos. El año 2026 no es solo una fecha,
señala el inicio de un florecimiento soberano. Ya no basta con sobrevivir bajo asedio. Ahora se trata de prosperar, elegir y construir un mundo donde la dignidad sea la norma, no la excepción. Como sucedió tras la independencia de Ghana en 1957, el ejemplo se multiplica y siembra esperanza en todo un continente. Sin embargo, el mayor peligro es quedarse al margen de esta ola. Quien dude perderá voz, recursos y futuro. Pero quien actúe, desde su entorno, ganará dignidad, riqueza y un papel central en la historia que ya se está escribiendo. El cerco impuesto sobre Venezuela ha acelerado esta transformación global. Lo que parecía una condena es, en realidad, el laboratorio de una nueva libertad. Pensemos en el caso de Corea del Sur, que transformó el trauma de la guerra y el aislamiento en una economía del conocimiento, exportando tecnología y cultura. La soberanía no es un eslogan, es una práctica cotidiana. Esa es la línea divisoria entre quienes observan la historia y quienes la escriben con sus propias manos. El instante de actuar es este, porque cada jornada de inercia refuerza el ciclo de dependencia que nos ha oprimido durante más de un siglo. El primer paso es forjar una mentalidad verdaderamente independiente. No consumas sin cuestionar. ¿De quién es esa narrativa repetida en los grandes medios? ¿Quién gana y quién pierde cada vez que se silencia una voz local? Hazte esas preguntas antes de creer en cualquier versión oficial. Por ejemplo, cuando escuches que un país es dictadura o fallido, pregunta quién define esos términos y con qué propósito. El segundo paso es apoyar y multiplicar los modelos de economía cooperativa y producción local. No entregues todo tu consumo a las corporaciones o a lo importado. Invierte en mercados vecinales, cooperativas agrícolas, ferias tecnológicas, iniciativas de comercio justo. Cada moneda invertida en lo nuestro es una muralla contra la injerencia foránea. Recuerda el caso de Mondragón en España, donde una cooperativa local se transformó en un gigante industrial gracias al apoyo comunitario. En tercer lugar, intégrate a redes independientes de información y comercio. Participa en colectivos, plataformas y proyectos que divulguen noticias y productos al margen de las estructuras coloniales. Cada vínculo propio es un cimiento más en el puente hacia la autonomía. La experiencia de Wikileaks y de medios alternativos demuestra el poder de la información libre y descentralizada. Cuarto, observa la diáspora no como fuga, sino como capital humano y enlace estratégico. Nuestras comunidades fuera del país pueden ser aliadas en el comercio, la innovación y la difusión de una narrativa liberadora. La diáspora es una red global de ideas, recursos y solidaridad capaz de acelerar la transformación. Ejemplo, las remesas de la diáspora africana y latinoamericana sostienen economías enteras y permiten inversiones en infraestructura y educación. Quinto, comprende que la defensa nacional hoy es económica, cultural y tecnológica. No basta con custodiar fronteras físicas. Hay que proteger la autonomía digital, el conocimiento ancestral, la creatividad local. Cada avance en esos campos debilita la dependencia y fortalece la soberanía auténtica. Recuerda cómo Estonia, tras independizarse de la Unión Soviética, invirtió en autonomía digital y se transformó en referente global de gobierno electrónico. Renunciar a la acción es aceptar el rol de espectador, resignarse a las reglas impuestas. Pero dar el paso, por pequeño que parezca, te convierte en coautor de un nuevo orden y en pieza clave de la emancipación colectiva. La transformación no vendrá de arriba ni del extranjero, sino de la red viva de un pueblo que decide organizarse y resistir. El juego de los imperios termina donde comienza la conciencia activa del pueblo. Esa conciencia colectiva no surge de la nada, necesita de símbolos, victorias concretas y alianzas inesperadas. Allí es donde la conexión entre Venezuela y el Sahel se convierte en el laboratorio del futuro. El tablero ha cambiado de manos. Ya no pertenece a los viejos amos, sino a quienes se atreven a jugar distinto. La última jugada se llama soberanía, y hoy está al alcance de quienes decidan tomarla. Como en la Revolución Haitiana,
cuando esclavizados se convirtieron en ciudadanos y luego en arquitectos de su propio estado. Hoy el sur global puede decidir su destino. La historia nos enfrenta a una bifurcación: repetir los pasos impuestos por otros, o escribir un relato propio, como arquitectos del mañana, y no como piezas sacrificables. Cada decisión importa, y el tiempo de los peones obedientes ha terminado. En la India, el movimiento Swadeshi demostró que la independencia empieza por elegir lo propio y rechazar lo impuesto. La alianza entre Venezuela y el Sahel, liderada por Burkina Faso, ha demostrado que ningún cerco imperial es absoluto cuando el sur global se une y transforma el asedio en puente. La independencia verdadera no es un favor ni una limosna. Se construye día a día, bloque a bloque, con las manos y la voluntad de quienes se niegan a rendirse. El experimento de control lanzado por Washington en diciembre de 2025 no será recordado como una victoria del poder, sino como el inicio de su propio declive. Cada intento de asfixiar a un pueblo solo ha servido para alimentar la chispa de la autodefinición y el renacimiento colectivo. Ahora es evidente: el futuro no se negocia con quienes solo ofrecen cadenas. El sur global está demostrando que los recursos, la dignidad y la capacidad de decidir no se venden en mercados ajenos, sino que se protegen y multiplican entre iguales que confían unos en otros. Como en el caso de la Unión Africana, que negocia mejores condiciones para la exportación de sus recursos, la fuerza colectiva es el verdadero escudo. No es solo una cuestión de recursos. Se trata de recuperar el tiempo, el valor y la posibilidad de elegir nuestro destino. Si seguimos esperando órdenes, heredaremos ruinas. Pero si actuamos juntos, podemos inaugurar una era en la que ningún imperio defina quiénes somos ni lo que merecemos. Como la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio, la acción colectiva puede transformar el dolor en esperanza y dignidad. El tablero está en nuestras manos. La jugada final no es resistir, sino rediseñar el juego desde nuestras propias reglas. Hoy, la invitación es clara: deja de ser espectador y asume tu papel en la construcción de esta nueva historia. El mundo no cambiará por nosotros, pero puede cambiar a partir de nosotros. Cuando llegue el próximo cerco, el sur global no estará esperando instrucciones. Estará escribiendo las nuevas reglas del juego, con la determinación de quienes, por fin, han comprendido que la verdadera libertad comienza en la mente y se conquista en la acción.